Nos está acompañando en estudios el escritor y analista internacional en estudios virtuales, ¿verdad? Porque él está desde su casa y nosotros aquí en Estudios La Libertad. Es, además de un amigo, una de las mentes brillantes que ha exportado el Uruguay al mundo. Es un analista internacional muy interesante. De hecho, vamos a aprovecharlo ahora para analizar algunos aspectos de la realidad internacional, pero hoy lo traemos como escritor, porque está presentando su nuevo libro, uno de tantos que ya ha escrito, con el nombre Operación Esperanza, testimonios de uruguayos en misiones de paz, que se va a presentar este jueves 5 de junio a las 11 de la mañana en nada más y nada menos que el auditorio del Instituto Militar de Estudios Superiores, donde fui a estudiar inglés, que está ubicado en Boulevard Artigas 2425, casi Garibaldi, icónico lugar. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Es un privilegio contar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy muy contento de esta primera vez en VOTV y muy feliz de estar en Uruguay y también presentando mi quinto libro, el quinto hijo de papel, si se quiere, Operación Esperanza. Quinto libro. ¿Qué requiere una persona para escribir 5 libros? Ya uno es un parto, 5 ni te digo. Lo que más requiere es paciencia y mucho trabajo y bastante imaginación. Pero como en todos los aspectos o con muchas actividades, lo más difícil es comenzar. Una vez que comenzaste, es una especie de bola de nieve. Y son trabajos muy interesantes, ¿no? Que tienen diversas etapas, diversos tipos de actividades, como entrevistas, escribir y todo eso. ¿Qué me puedes contar, Daniel, de tu perfil como escritor? Te has interesado mucho por las temáticas que tienen que ver con lo militar, ¿verdad? Este libro no es la excepción, donde estás tocando un tema que nos llena de orgullo, que es el heroísmo y el éxito que tienen nuestras tropas en el exterior representando a los cascos azules, ¿verdad? ¿Qué me puedes contar pero de vos, tu perfil de escritor? Bueno, en realidad mi interés por los temas bélicos, militares y de armamentos lo tengo desde que tenía 10 años, cuando empecé a estudiar la Segunda Guerra Mundial. Y más o menos en esa época fue que escribí mis primeros cuentos. Yo escribía cuentos en una máquina de escribir Olivetti, que la tengo acá a poca distancia mía, todavía tengo la máquina original. Fíjate. Escribía cuentitos en la escuela, se los leía a los compañeros y me encantaba hacer eso. Y bueno, en 2007 publiqué mi primer libro. Ese sí no tenía nada que ver con lo militar, es un libro cómico, es una especie de comedia, se llama El papel y el prócer. Fue adaptado a teatro por Franklin Rodríguez y el protagonista ganó un Florencio por su actuación en la obra. Mirá, no, yo he hablado contigo bastante de lo que has hecho, nunca me contaste esto. Mirá. Franklin Rodríguez, además, fue famoso hace un tiempo atrás, con una controversia importante, un actor de primer nivel del Uruguay. Excelente actor, director y dramaturgo. Sí. Bueno, luego mi segundo libro se llama Secuestro en Familia. Da la casualidad, y esto probablemente le va a interesar mucho a tu audiencia, pero en 1968 el movimiento Tupamaro, realizó el primer secuestro a Pereira Reverbel utilizando la camioneta que le habían robado a mi padre 4 meses antes. Y eso de eso trata. Inclusive hace unos días estuve en otro programa radial también, en el cual participa Amodio. Él fue el que estuvo, uno de los tupamaros que estuvo en la camioneta ese día. En realidad, el libro no tiene nada que ver con el secuestro, a pesar del título. Es básicamente yo, con lenguaje del niño de 7 años que yo era, cuento lo que yo veía en mi familia y en el país durante esa época tan, digamos, convulsionada del Uruguay. Hasta que finalmente nos enteramos que habían sido los tupamaros que la robaron y la utilizaron para el secuestro. O sea, ese también es, digamos, llamémosle un trabajo autobiográfico. Y a partir de ahí sí, empecé a focalizarme más en temas militares. Mi tercer libro se llama Operación Viento Sur, y ahí lo que escribí fue una guerra ficticia, pues una obra de ficción obviamente, entre Uruguay y Argentina a raíz de un pozo de petróleo. Y dio la casualidad que cuando presenté ese libro era la época aquella que tenemos petróleo en la plataforma continental, que tenemos... ¿Te acordás? Sí, fue prácticamente profético el libro ese. Y bueno, fue a raíz de eso que entré en contacto con algunos militares y ahí me vino la idea de escribir anécdotas, relatos verídicos, ¿verdad?, de uruguayos en misiones de paz. Este no es el primer libro que escribís con diferentes anécdotas reales. Es el segundo, sí. El segundo. El primero se llama Historias de Paz y Guerra, fue publicado en noviembre de 2017, y ahora tenemos el nuevo libro,
Operación Esperanza, espero que se pueda ver aquí. Sí. Que también es una recopilación de anécdotas, vivencias, experiencias de uruguayos en misiones de paz, pero es un libro bastante más largo. Acá tenemos 51 historias. Tenemos también una entrevista que le hice al doctor Lacalle, a Lacalle padre, porque fue durante la presidencia de él que Uruguay mandó el primer contingente a Camboya. En la calle bueno, de los dos. La calle padre, le digo yo. Está bien. La calle padre. Y te decía, fue durante su presidencia y yo quería entender el proceso de decisión y todo eso. Y luego 51 historias de tanto civiles como militares, y los militares pertenecientes a las tres fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional. Y hay anécdotas de todo tipo. Es más, creo que hay una anécdota aquí en este libro de alguien que vos creo que llegaste a conocer. Bueno, tenés una anécdota mía. Yo me llamo Adolfo Quintana y vi que hay una anécdota de Adolfo Quintana en el libro. Ahí está, hay una anécdota de un teniente coronel. ¿Soy yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? No sé, porque a no ser que hayas nacido mucho antes. No. Entonces seguro que es mi padre. ¿Tenés una historia de mi padre en tu libro? Tengo una historia de tu padre. Me muero. Sí, señor. Sí, señor. Una historia de las que puedo catalogar de historias humorísticas. ¿Sí? Porque hay de todo, ¿no? Hay muchas historias de contenido humanitario, historias de mucha acción, pero la de tu padre es bastante cómica, honestamente. Me hizo reír mucho. Me muero por contarla, pero que compren el libro, ¿no? Bueno, pero podés dar, si querés, yo sé que vos la leíste, si querés contar un poquitito por arriba, podés contarla, no hay ningún problema. Yo no me opongo. Sí, pero antes quería traerte a colación también para que todos tengan en cuenta que este libro se está vendiendo en librerías, ¿verdad? De todo el país, lo está distribuyendo Da Vinci, ¿verdad? A quien pueden contactar y te lo manda a cualquier parte del país, ¿verdad, Daniel? Sí, Da Vinci es una librería y además es la editorial. Ellos envían a todo el país. También lo pueden comprar por Mercado Libre y si no, ya cualquier librería lo tiene. Si alguna librería no lo tiene, lo pueden encargar. Pero ya está en todo el país. Perfecto, y nos podés contactar a nosotros por privado también si querés el libro y te hacemos el enlace con quien sea que tengamos que hacerlo, con Daniel. Si lo querés firmado, Daniel, capaz que podemos hacer una gestión. Pero por supuesto, inclusive, como ya habías dicho, vamos a tener la presentación del libro y ahí va a ser vendido con descuento en el IMES el 5 de junio a las 11 de la mañana. Y para aquellos de ustedes que estén en la zona de Punta del Este y Maldonado, 2 días después, el 7 de junio a las 18 horas, en la antigua estación ANCAP, que ahora es el municipio, en la sala Benito Stern, también vamos a tener libro a la venta y vamos a hacer otra presentación. Bueno, ahí el jueves 5 vamos a estar con mi padre acompañándote a las 11 y ahí ya me voy a hacer con mi copia. ¿Tenés una historia de el que fue candidato a intendente? Roque García. De Roque García tengo una historia también, sí. Una historia muy interesante de una negociación, o sea, tuvo una actuación diplomática bastante importante porque se voluntarizó para intercambiarse por rehenes, por embajadores que habían sido tomados como rehenes en Congo, en una de las tantas revueltas que hubo entre el presidente Kabila y los vicepresidentes que tenía. Por diversos motivos, ustedes saben que la historia del Congo es una cuestión constante de violencia, golpes y otro tipo de cosas, y en uno de esos, en la capital Kinshasa, había nada más y nada menos que 7 vicepresidentes, tenía el presidente de la época, y uno de ellos decidió tener una reunión con diplomáticos y los mantuvo por la fuerza. Cuando le llegó la comunicación a Roque, él se apersonó en el lugar, se ofreció a que liberaran a los diplomáticos y él quedara allí, y estuvo unos días. Contamos la historia de lo que fue, fue un rehén, en realidad la situación en la que estuvo él dentro de lo que podría haber sido fue bastante amistosa, pero más allá de eso, a partir de ese momento, cada vez que el presidente del Congo necesitaba algún tipo de negociación con el vicepresidente con el que Roque había estado, el vicepresidente exigía que Roque estuviera presente. Fíjate vos, Daniel, qué tremenda historia. Y las historias que tenés para escribir, porque ya me estás contando esa historia y tenés una historia, por ejemplo, de mi padre. Yo conozco muchas historias similares y de todo tenor que me ha contado mi padre, las que tendrás para escribir, que todavía no has podido escribir y que seguramente darán para un tercer o cuarto libro tal vez de historias
de todo tipo de historia. La verdad que es impresionante lo que han vivido y en despliegue, ¿no? Y la preparación que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que eso es orgullo nuestro. Quedamos bien parados siempre, y es una maravilla. La historia de mi padre quiero que la cuente él. ¿Sabés, Daniel? Lo voy a invitar, y ya venimos con el libro físico. Así que le vamos a dar bombo a otro programa más y lo voy a invitar a que cuente su historia. Y capaz que se anima a contar alguna otra historia. Ya que estamos. Mirá, una de las cosas que más me asombró cuando tuve el privilegio de hablar con tu papá fue su modestia. Porque yo sé que él tiene muchas historias y no me las quiso contar porque no quería mostrar un protagonismo que a él no le gustaba mostrar. Así que historias yo sé que tiene montones. Sí. Me consta eso. Daniel, queremos aprovecharte antes de cerrar la entrevista, que te agradecemos por tu tiempo. Sabemos que sos un hombre muy ocupado y es un privilegio tenerte, porque esto, amigos, esta es la batalla cultural. Habla cualquiera, escribir un libro es otra cosa. Acá es cuando se está dando verdaderamente la batalla cultural. Esto es lo que la izquierda no quiere que sepas, lo que la izquierda no quiere que vos leas. Por eso es que hay que escribirlo, ¿verdad? Daniel, ¿qué me podés decir del mundo? Estamos en una situación muy extraña, con una guerra entre Ucrania y Rusia que se mantiene a pesar de todos los pronósticos y los esfuerzos del presidente Donald Trump en Estados Unidos, y a su vez un presidente de Donald Trump que choquea al mundo con una política arancelaria que nadie veía en el horizonte, y que verdaderamente yo tengo mi razonamiento de por qué se da, pero me gustaría escuchar el tuyo. Así que te tiré dos temas. ¿Qué pasa con esa guerra y qué pasa con estos aranceles de Donald Trump y con su presidencia hasta el momento? ¿Qué me puede decir? Sí, bueno, lo de la guerra, yo realmente pensé que... vamos a empezar por el principio. Esa guerra nunca hubiera ocurrido si Trump hubiera sido reelecto presidente cuando le robaron las elecciones en el 2020. O sea, clarísimo. Eso es, pero súper claro. Porque no sabemos en Estados Unidos quién fue presidente los últimos 4 años. Sabemos que había un tipo que se llamaba Joe Biden que vivía en la Casa Blanca, pero no sabemos quién ejercía la autoridad. Están apareciendo decretos firmados por el anciano demente que teníamos de presidente, lindo verso, me salió en verso, que estaban firmados automáticamente. O sea, ¿lo firmó? ¿No lo firmó? ¿Quién lo firmaba? Entonces, era una guerra que nunca debería haber ocurrido. Pero bueno, ocurrió. Yo honestamente pensé que Trump iba a tener menos dificultad en, de alguna manera, resolver esa situación. De otro punto de vista, el presidente de Ucrania, Zelensky, no está facilitando mucho las cosas. Nosotros vimos hace algunas semanas, ya creo un par de meses, la reunión que tuvieron y estaban al aire con cámaras de televisión. Increíble momento, ¿no? Épico. Claro, y básicamente lo sacaron de la Casa Blanca. Porque el tipo va con la mano estirada para pedir plata y se quiso hacer el vivo. Y bueno, así lo trataron. Yo, como contribuyente que soy en Estados Unidos, que pago impuestos bastante altos, ya estoy cansado de toda la plata que hemos mandado a Ucrania. O sea, claro, viejo. ¿Qué tengo que ver yo con un problema europeo? ¿Okay? ¿Por qué es un problema europeo? Y además hay otra cosa. ¿Por qué Estados Unidos tiene que cargar con la mayoría de la plata que va para Ucrania? Los europeos, que son los más amenazados por Rusia, no están poniendo lo que les corresponde. Pero mirá qué interesante los europeos, que siempre se hacen tanto los protectores de no sé qué. Los oleoductos y los gasoductos que vienen de Rusia están abiertos. Le siguen comprando a los rusos. Una manera muy extraña de tratar de pararlo, ¿verdad? Un doble criterio abierto. ¿Y qué me decís de esta política arancelaria? ¿Qué explicación le encontrás vos? La política arancelaria creo que se entiende un poco más fácilmente si uno ha leído el libro de Trump que se llama, lo sé el título en inglés, The Art of the Deal, o sea, como el arte de la negociación, ¿verdad? El arte de la negociación, bien. El arte de la negociación. Si leíste ese libro te vas a dar cuenta que él está aplicando los mismos conceptos que tiene en su libro. Es más, los aplica en todos los aspectos de su presidencia. El tipo pide 400 para que vos le des 15. Con 15 se queda contento. Y es lo que hizo con China. Les metió aranceles de 125%. Y los chinos se arrugaron. Ahora acaba de aflojarse la situación con la Unión Europea.
Y los mercados bursátiles saltaron casi un 2% hoy. Claro. Y esas idas y venidas que la gente dice, uy, ¿qué está pasando y qué desastre? Yo creo que son muy bien calculadas. Yo creo que no es el producto de una mente inestable, sino todo lo contrario, de una mente estratégica. Porque a veces al crear inestabilidad, vos haces que tu contrapartida no sepa lo que vas a hacer y por lo tanto actúe de una manera que te termina beneficiando. Tal cual. Y ojo, mirá que yo perdí mucha plata desde que asumió Trump, porque yo tengo inversiones en el mercado bursátil en Estados Unidos. Perdí plata. Sí. Pero ¿sabes qué? No estoy preocupado, para nada, porque yo sé que eso va a volver a recuperarse. Y fíjate todas las cosas que ha hecho apenas en unos pocos meses, es increíble. Es la parte, bueno, él sí que está dando la batalla cultural, en Estados Unidos. Mamita querida, es lo grande. La está dando y bien rápido. O sea, se han identificado gastos federales por cosas tan ridículas, y no estoy exagerando, y si no me creen, googleenlo. Plata que fue gastada para el estudio de ratones trans. Ratones trans. Ratones trans. Y de repente no eran ratones, de repente eran conejos, algún tipo de roedor. Fíjense en Google, creo que encontraron $200.000. Y mirá, yo quiero traer a Elon Musk acá al Uruguay, porque estoy seguro que acá en Uruguay tenemos que superar lo de los ratones trans. Lo tenemos que superar. Esta es la meca del gasto al pedo. Yo no puedo creer que Estados Unidos nos gane. Es imposible. Mirá que en este programa hemos mostrado cada cosa, Daniel. Bueno, no te haces una idea. El nuevo ministerio que fue creado, que está siendo liderado por Musk, el de Tesla, ¿no? Sí. Todos los días se encuentra, a veces millones, a veces cientos de millones, a veces billones de dólares que están siendo... Vos sabés que ayer salió justo en las noticias, 12 millones de personas recibiendo jubilación, personas que tenían más de 120 años. Y muchos de ellos habrán votado por Biden, ¿verdad? En su momento el presidente más votado de la historia, un tipo que no puede definir si es su hermana, si es su esposa, que no puede caminar sin tropezarse, que no sabe en qué año está, no debe saber que es el presidente de Estados Unidos. Verdaderamente lo que se vivió, vos que sos un novelista, esto no ni el mejor novelista de ciencia ficción estrafalario inventa lo que nos tocó vivir en la realidad. Una potencia, la primer potencia del mundo, poniendo a algo inaceptable, debilitándose, diciendo soy débil, vengan a hacer lo que quieran conmigo, y el mundo tomó y apareció nada más y nada menos que Vladimir Putin a decir, ok, tengo vía libre, vamos para adelante. Y se hizo de todo. Bueno, hasta Israel sufrió consecuencia de esa ausencia total de liderazgo, esa debilidad estructural que mostró Estados Unidos, ¿no? 3 aspectos. Primero, la guerra de Ucrania, el ataque de octubre 7 de Hamas a Israel, pero hay otra también muy importante que afectó específicamente a Estados Unidos, la calamitosa, vergonzosa retirada de Afganistán, que habrás visto histórica. Los afganos colgándose del avión. Pero esa es la parte, digamos, humanitaria de la cosa, ¿no? Que fue terrible. Pero ¿sabés cuánta plata quedó de armamento ahí atrás? 4.000 millones de dólares en armamento. Estratégico. Claro, y no eran chumberas lo que quedó atrás. No eran ondas. Es más, ¡qué bárbaro! Yo vi en el principio de cuando empezaron los ataques, cuando empezaron a llegar noticias de los ataques de Hamas, octubre 7, y algunos miembros de Hamas con fusiles AR-15, cuando ellos siempre usan AK-47. Esos AR-15 solo podían provenir de un lugar, de Afganistán. Joe Biden armó a esos forajidos sinvergüenzas. Daniel, estamos con ganas de crear un contenido con una óptica internacional a futuro. Me encantaría contar contigo. Andalo pensando. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, Daniel, entonces el 5 de junio a las 11 de la mañana en el IMES, Boulevard Artigas 2425, nos vemos allí para la presentación de tu último libro, Operación Esperanza. ¿Algo más que nos quieras regalar, Daniel? Nada, espero verlos allí. Repito, vamos a tener el libro con descuento. Y lo último que me gustaría decir es que básicamente este libro cuenta lo que normalmente no se sabe. Más allá de que los medios cubren cuando las tropas salen, van a Carrasco, cuando vuelven, y hay periodistas que han hecho muy buenas notas desde las zonas de misión, lo que se desconoce es cómo es el día a día, que dista mucho de ser rutinario.
cuál es el día a día, cuáles son las experiencias, qué es lo que pasa por la mente de esos uruguayos que están cumpliendo tan excelente tarea. Y vos habías mencionado una palabra que quiero resaltar, la palabra orgullo. Yo quiero que la gente lea este libro, no porque lo escribí yo, porque aquí mi mérito es muy poco, yo soy apenas la voz de ellos, pero para que sientan orgullo de sus compatriotas, de sus vecinos, de sus amigos, de sus parientes. Hay más de 60.000 uruguayos que han ido a misión y han hecho un papel excelente en el contexto internacional. Bueno, Daniel, te agradezco mucho estos minutos que nos has regalado. Te cuento que me voy a llevar un libro para regalarle a Mercedes Vigil, que seguramente hayas conversado con ella, vos sos una persona muy bien relacionada, muy bien conectada. La semana que viene va a venir acá al podcast, se lo voy a dar para que lo lea y después le voy a preguntar qué le pareció. ¿Qué me decís? Muchísimas gracias. Para mí es un honor que Meche tenga mi libro, por supuesto. Sí, sin duda, ya está hablando mucho del tema de la Biblioteca Nacional, viste que la han cerrado, y me imagino que le da mucha alegría que en este contexto se presente un libro de estas características. Este aplauso es para vos, Daniel, y te esperamos pronto aquí en VOTV Podcast para que nos regales esos análisis profundos internacionales. Un fuerte abrazo, Daniel. Pasen bien, gracias.